bendiga, hermanos. Bueno es alabar al Señor. Amén. Y bueno, pues comparto con ustedes que estoy muy, pero muy contenta de ver cómo Dios se glorifica en nuestras vidas, de ver cómo Dios se glorifica aún en esas cosas que nosotros pensamos que no son tan importantes. Dios hace cosas sobrenaturales, amén. Entonces, antes de comenzar a introducir a la palabra, le voy a pedir a nuestro pastor que por favor nos dé la bendición de orar, pastor. Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Porque Él es Dios y porque Él se lo merece. Aquí la importante es la palabra del Señor. La importante es la palabra porque necesitamos ese alimento. Yo no sé cuántos de ustedes se quedaron esta tarde después del servicio de la escuela dominical, pero comimos tan rico que comimos esas tortas. Y después de habernos servido, de haber satisfacido esa hambre física, ahora deseamos con todo nuestro corazón llenarnos, que nuestra alma, nuestro espíritu, hermano, sea satisfacido a través del consejo de la palabra del Señor. Amén. Entonces le voy a pedir a nuestro hermano Álvaro si por favor comienza a poner en las pantallas el título de esta enseñanza o plática. Es: todo lo que se siembra también se ciega. Hermanos, ¿me ayudan? Todos juntos. 1, 2, 3. Todo lo que se siembra también se ciega. Y les voy a invitar que por favor vayamos a la epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Y ahí ustedes van a tener la información en las pantallas, hermanos, de los versículos bíblicos y de lo cual estaré compartiendo con ustedes. Y vamos a leerlo todos juntos, hermanos. ¿Qué les parece? Amén. ¿Todos listos? Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Y les contaba que estoy muy contenta y me siento tan bendecida porque Dios se glorifica aún hasta en las pequeñas cosas en nuestras vidas. Rápidamente en la mañana en la actividad nos gozábamos. El grupo que estábamos cocinando para ustedes, nos gozábamos de ver cómo el Señor multiplicaba la comida y de cómo se vendió todo para la gloria y la honra del Señor. Amén. Y yo les invito, abro un paréntesis, de que tratemos de apoyar lo más que nosotros podamos a las actividades que hacemos aquí
en la congregación, porque pues son para beneficio, ¿verdad? De los ministerios y algunos para las misiones. Entonces yo les invito, hermanos, hay manos ungidas preparando la comida, les decía a las hermanas. Aquí nosotros vemos lo que cocinamos, lo que le echamos, y vamos a otros lugares y no sabemos. Amén. Cierro el paréntesis. Hermano, ¿puede pasar al siguiente, por favor? Es importante, hermanos, vamos a la introducción. Es importante siempre, antes de comenzar a estudiar o antes de comenzar una plática, que vayamos al trasfondo del libro, de la epístola o del evangelio que estamos estudiando o hablando, porque de esa manera, hermanos, nosotros vamos a saber y vamos a entender mejor de lo cual nosotros acabamos de hablar, en este caso, Gálatas 6:7. ¿Cuál es el trasfondo? Hermano Álvaro, por favor, al siguiente, si usted es tan amable. Bueno, como ustedes pueden ver ahí, la epístola a los Gálatas fue escrita casi aproximadamente en el año 49 después de Cristo. Cada fecha que se menciona, queridos hermanos, querido pueblo del Señor, son fechas aproximadas, ¿ok? Fue escrita por el apóstol Pablo, según nosotros vemos y se comprueba en la misma epístola. Ahí están los versículos bíblicos. Y esta fue dirigida a las iglesias de Galacia. Galacia, hermanos, era una zona en el norte central de Asia Menor, en lo cual hoy se conoce como Turquía. Y muchas de las personas que vivían ahí eran descendientes de un grupo llamado galos o celtas, que se asentaron en la región hacia el año 200 antes de Cristo. Se cree que Pablo escribió esta epístola a las ciudades de la región del sur de la provincia de Galacia, los cuales eran Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, donde él y Bernabé evangelizaron y establecieron iglesias durante su primer viaje misionero. Y eso vamos de acuerdo a Hechos 13:14. Hermano, por favor, me pone el mapa. Ok, hermano, no sé si usted lo puede enfocar ahí donde dice Galacia, Turquía, a su lado derecho, en lo que está en anaranjado. No sé si le puede hacer zoom. No se puede, ok, no hay problema. Entonces, ahí nosotros podemos ver en el mapa, en lo que está en naranja, ahí se encuentra Galacia, como ya les expliqué, en lo que actualmente se conoce como Turquía. Y ahí nosotros abajo vemos las ciudades de Pisidia, vemos las demás iglesias, se alcanzan a ver muy poco, hermanos, pero ahí abajo donde dice Turquía, Licanoia o algo así, abajo es donde se encuentran ubicadas exactamente estas ciudades donde el apóstol Pablo comenzó su viaje misionero: Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, ¿okay? Y ese mapa solamente lo traje para que más o menos nos ubiquemos. A mero abajo, donde está del lado derecho, donde se encuentra un rectángulo anaranjado, es Egipto. Ok, ahí está Egipto, y más o menos hacia arriba se encuentra Samaria e Israel. Entonces, ¿dónde se encuentra Turquía? ¿Dónde se encuentran estas ciudades? Lo que viene siendo al norte de Israel. Amén. Pasamos al siguiente, querido hermano, por favor. Entonces, ¿por qué se escribió la epístola a los Gálatas? Bueno, número 1, Pablo quería dejar en claro que él era un verdadero apóstol de Jesucristo y que el mensaje que les había presentado acerca de Jesús era el único verdadero. Ahí nosotros vemos la cita bíblica, el capítulo 1, versículos 6 al 9 y al 11. Es más, vamos a leerlos, por favor, y ahorita vamos a ver por qué él quería dejar saber esto, quería dejar bien en claro. Vamos a leer las citas bíblicas. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y ahora vamos al 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El 12, no lo escribí, pero vamos a leer el 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Entonces nosotros aquí vemos que él quería dejar en claro. ¿Por qué Pablo quería dejar en claro esto? Había cierta secta de la cual vamos a estar ahí mencionando más adelante, que ellos se levantaron y se dedicaron a querer, o más bien comenzaron a escarnecer al apóstol de Cristo, al apóstol Pablo. Comenzaron a hablar y a decir que el apóstol Pablo no era un verdadero apóstol porque no había sido escogido o elegido con los 12 por nuestro Señor Jesucristo, que el evangelio que él se predicaba que no era auténtico. Así como en el día de hoy se levantan pseudodoctrinas que comienzan a predicar cosas que ni siquiera están en la palabra. Esto también existía desde antes, hermanos. Otra razón era para negar enfáticamente, para enfatizar, para negar que los requisitos legales, tales como la circuncisión del antiguo pacto, es decir, las obras, tuvieran algo que ver con la operación de la gracia de Dios en Cristo para salvación en el nuevo pacto. Pues la secta etiquetada como los judaizadores o judaizantes creían que uno debía convertirse al judaísmo antes de que pudiera ser cristiano. Okay, ahí está otra de las razones que nosotros vemos. Y dice en el capítulo 6, versículo 12: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces, estos judaizantes estaban tratando, o más bien estaban diciéndole al pueblo que ellos necesitaban convertirse al judaísmo para poder ser unos verdaderos cristianos. Okay, recalco que esos judaizadores, ellos creían en el evangelio, ellos lo habían aceptado, pero muy a su manera. Entonces es por eso que ellos creían tener la verdad, ellos creían tener la manera correcta de ser salvos, de recibir el evangelio, y es por eso que comenzaron a querer contaminar a la iglesia de Cristo. Okay. Los judaizantes eran judíos convertidos al evangelio, que veían en Jesús al Mesías de Israel, pero pensaban que la única vía de salvación era llegar a Cristo a través del judaísmo, haciéndose prosélitos. La palabra prosélitos, con los que alcanzan a ver ahí, significa que es un gentil convertido al judaísmo que respeta todas las doctrinas, es decir, que hace del judaísmo su propia práctica o su propia religión. ¿Ok? Entonces ellos pensaban que la única salvación era llegar a Cristo a través del judaísmo, haciéndose prosélitos de Israel por medio de la circuncisión. Es decir, los judaizantes decían: tú solamente puedes ser un verdadero cristiano si tú comienzas a hacer la circuncisión, a hacer las obras que los judíos hacían. ¿Okay? Entonces me pregunto, ¿cuál era el punto de la muerte de Cristo? Ellos estaban minimizando el gran sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Okay. Punto número 3, otra de las razones, queridos hermanos, dice: para reafirmar con claridad que el creyente recibe el Espíritu Santo y se le imparte vida espiritual mediante la fe en el Señor Jesucristo y no mediante la fidelidad a la ley del Antiguo Testamento. Okay.
Acuérdense que ellos practicaban las obras y solamente se podía y se debía hacer lo que ellos decían. Y lastimosamente aún sigue siendo todavía así. Todavía sigue siendo así. Hay judíos que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo, pero realmente menosprecian el sacrificio de la cruz. Y quiero aclarar, no estoy en contra del pueblo judío, no estoy hablando mal, simplemente estoy dando una información que existió y que sigue vigente en la actualidad. Amén. Entonces, aunque muchas veces nosotros no estemos de acuerdo con ciertas doctrinas, con ciertas costumbres, creo fielmente que se debe de respetar. ¿Okay? Entonces, hermanos, vamos a pasar al primer punto, hermano. ¿Qué es lo que dice, hermanos? No os engañéis. ¿Qué significa la palabra engañar? Wow. Engañar es hacer creer una cosa que no es verdad. Introducir una falsa apariencia a error a una persona. Es por eso que opté por poner una máscara, porque ese es, ahora sí que el símbolo, creo yo, el símbolo del engaño, de la falsedad. Cuando se coloca, nos colocamos una máscara a una personalidad que realmente no es de nosotros. Entonces, los gálatas habían sido engañados, pues habían creído a los judaizantes. Los gálatas, de cierta manera, ellos se habían puesto una máscara espiritual, me atrevo a decir, y no es tanto que los judaizantes los estaban engañando. Ellos mismos estaban engañando, hermanos, porque ellos ya eran conocedores del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos se estaban engañando a sí mismos, se estaban poniendo esa máscara espiritual. Y ahora yo ahí tengo unas preguntitas para que nosotros nos pongamos a pensar, comencemos a reflexionar en esto en esta noche. Les invito con todo el amor. ¿Qué cosas o personas en nuestras vidas ayudan a que nos engañemos a nosotros mismos? Me atrevo a agregar, ¿qué cosas o personas o prácticas en nuestras vidas ayudan a que nos engañemos a nosotros mismos? Gloria al Señor. Dios es bueno, hermanos. ¿Cuántos hemos dejado la vida piadosa por permitir que se nos engañara? Así como los gálatas, nuestros hermanos los gálatas, ellos por cierto momento, ellos dejaron su vida piadosa que ellos tenían, esta gran comunión con nuestro Señor Jesucristo, y ellos optaron por comenzar a actuar diferente, por comenzar a hablar un lenguaje diferente del cual no les pertenecía. Hasta eso cuenta la historia bíblica. ¿Cuántos hemos dejado la vida piadosa por dejar que nos engañen? Vamos a pasar al siguiente, hermano Álvaro. Y voy un poquito rápido porque he notado que en las anteriores me alargo. Entonces, hoy, hermanos, quiero ser un poquito breve, pero tratamos de ser claros en lo que estamos compartiendo. ¿Okay? Vamos a ir al segundo punto. Dios no puede ser burlado. Eso es lo que dice la palabra. Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. ¿Qué significa burla? Hermano Enio, ¿me puede leer qué significa la palabra burla? Nada más la. Uh-huh. Muchas gracias, hermano. La burla con el fingimiento, con el querer fingir delante de Dios algo que no somos, que nos estamos engañando a nosotros mismos, porque a Dios no podemos engañar, ¿cierto? Eso era lo que estaba sucediendo con nuestros hermanos los gálatas.
No podemos fingir delante de Dios porque Él es omnisciente. Vamos a Hebreos 4:13. Gloria al Señor. Dios es bueno y Dios nos ama. Amén. Hebreos 4:13. ¿Me indican con un amén si ya la tienen? Hermana, ¿puede leer por favor, hermana Dina? Gracias. Gracias, hermana. Todas las cosas, todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos, todas nuestras palabras están desnudas delante del Señor. Aún en la manera en cómo nos queremos expresar, ahí Dios conoce. Vamos a ir al Salmo 139 y ese es un salmo, uno de mis salmos favoritos. Me deleito en la palabra del Señor porque Dios es bueno, porque Dios es maravilloso, hermanos, porque Dios nos ha dejado su palabra para instruirnos. Salmo 139 del 1 al 3. Y mira el título de este salmo: Omnipresencia y omnisciencia de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Dios es omnisciente. Quiere decir que Dios todo lo sabe. Ahora, burlarse, Dios no puede ser burlado. Y luego la C, la letra C que ustedes pueden ver en la pantalla dice: burlarse de los ministros de Cristo. Es un sentido burlarse de Dios mismo. Vamos a Segunda de Crónicas y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando nosotros abrimos nuestra boca para hablar de los siervos de Jehová. Segunda de Crónicas 36, versículo 16. Miren lo que dice la palabra del Señor. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Quiere decir que ellos tuvieron consecuencias y al parecer no fueron consecuencias buenas. Hay que tener cuidado cuando hablamos de los ministros del Señor, porque normalmente se habla de los ministros del Señor cuando ellos no están presentes, cuando ellos no se pueden defender. Hay que tener cuidado. ¿Sabe por qué cuando usted y yo cometemos el gran pecado, porque es un pecado de hablar de los ministros del Señor? Es porque Jehová los ha escogido, Jehová los ha llamado, son su pueblo, son sus ministros. Entonces hay que tener cuidado con eso, hermanos. Entonces, la letra D. Los judaizantes hacían mofa, ellos se burlaban de Dios al escarnecer a Pablo, apóstol llamado por nuestro Señor Jesucristo. Ellos hablaban y ellos decían a los Gálatas: Pablo no es un apóstol verdadero, como dije al principio, porque él no fue escogido por nuestro Señor Jesucristo juntamente con los 12. Pero de seguro ellos no conocían, o que como ellos no habían vivido esa hermosa experiencia que Pablo había vivido en su camino a Damasco, cuando nuestro Señor Jesucristo le hizo el llamado. Él dejó de ser un perseguidor de cristianos y él vino a ser un apóstol de Cristo. Los judaizantes no lo querían, lo escarnecían, hablaban de él, decían que la palabra que él hablaba era un falso evangelio. Y no sé qué tantas barbaridades decían. Ahí lo podemos ver en en la misma epístola a los Gálatas. Por cierto, se dice que la epístola a los Gálatas fue la primera epístola, hermanos, que el apóstol escribió, de acuerdo a las fechas y de acuerdo a los eventos que sucedieron. Entonces, la letra E.
nosotros, la iglesia de Cristo, intentamos burlarnos de Dios al querer alimentar la vieja naturaleza cuando se supone que ésta debe menguar cada día más y más. Podemos estar aquí en la iglesia, pero ciertamente todavía puede existir ahí cierto pecado en nosotros. Y cuando nosotros nos ponemos esa máscara y lo tapamos, entonces es que estamos tratando de burlarnos del Señor. Pero recordemos que nuestro Dios, al Dios al cual nosotros servimos, es un Dios omnisciente y todo lo sabe. Todo lo sabe, todo. Nuestros deseos, nuestras actitudes, todo lo sabe. No sé por qué necesito recalcar esto, pero aún cuando vamos a abrir nuestra boca para dirigirnos a cierta persona, el Señor sabe con qué intención usted lo está haciendo, aunque sonría o aunque trate de fingir un amor que no es verdadero, el Señor lo conoce. Bendito Dios. Ahora vamos a pasar al punto número 3 y dice la palabra: pues todo lo que el hombre sembrare. Y yo sé que ya se nos ha hablado acerca de esto. Ahora sí voy a necesitar este stand para el micrófono. Mire, yo traje esta tierra. Esta tierra es para sembrar. Las personas que conocen acerca de la siembra, ellos saben que no se puede sembrar nada más así. Se tiene que inspeccionar la tierra. Estaba estudiando que se debe de inspeccionar si la tierra es muy alta o es muy baja y no sé qué tanto. Pero aquí está la tierra. Esta es tierra para sembrar. ¿Okay? Y aquí yo traje unas semillas. Y estas semillitas, mire usted, son tan pequeñas, obviamente son semillas, pero miren, son tan pequeñitas que casi los que están atrás de seguro ni las pueden ni ver, ¿verdad? Entonces, esas semillas son las que se siembran. Primero que hay que hacer es escoger ¿qué? La tierra. Y luego escogemos ¿qué? La semilla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el poder para escoger lo que queremos sembrar, ¿cierto? Entonces, hasta aquí voy a dejar esta ilustración. Tenemos la tierra para sembrar y tenemos la semilla del cual queremos obtener frutos. Si usted quiere obtener tomates, entonces no va a sembrar una semilla de chile serrano. Como buenos mexicanos, ¿verdad? Vale la pena mencionar el chile serrano. Entonces tenemos, ¿verdad?, que escoger la semilla del cual fruto nosotros deseamos. La semilla tiene que ser adecuada al fruto que queremos obtener. ¿Ok? Entonces, pues todo lo que el hombre sembrare. La siembra, ¿qué es la siembra? Es el proceso de colocar o arrojar o esparcir las semillas en un terreno preparado para este fin. El apóstol Pablo había sembrado una semilla en la vida de los Gálatas, hermanos. Y esa semilla era muy buena semilla porque era el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna, esta es la mejor de las semillas, ¿verdad? Y el cual a su tiempo dio fruto, ¿verdad? Pero ese fruto después comenzó a pudrirse. Pero ahorita nos estamos enfocando en que dio un buen fruto. Él había salido de su comodidad. Quizá tenía que viajar kilómetros y kilómetros, tenía que usar barcos, tenía que hacer de tantas maneras. Quizá pasaba hambre el apóstol Pablo. Pero él decidió sembrar algo bueno, ¿verdad? Él se había dirigido a Galacia solamente por mencionar esta ciudad, donde Dios ya le había escogido la tierra y también ya le había dado la semilla para sembrar.
Al contrario de los judaizantes, quienes sembraron cizaña, desobediencia e incredulidad. Esto sí que no era una semilla. Y cuando no es una buena semilla, yo creo que ni nada sale, o si sale el fruto comienza a pudrirse, ¿verdad? Ok, ahora queridos hermanos, ¿cuál es nuestra semilla? ¿Cuál es su semilla? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros estamos sembrando en la actualidad? No les hablo del pasado, el pasado bien ya pasó. Les hablo del presente. ¿Qué es lo que usted y yo estamos sembrando en la actualidad? ¿Está sembrando para la obra del Señor? ¿Puede pasar al siguiente, hermano, por favor? ¿Está sembrando para la obra del Señor? Los pastores, obreros cristianos, maestros, evangelistas y misioneros fieles merecen el apoyo de todos nosotros. ¿Estamos sembrando para la obra del Señor? ¿Cómo estamos sembrando nosotros? En Mateo 10:10 dice, porque el obrero es digno de su alimento. Hay algo que a mí en lo personal me molesta mucho, porque cuando alguien quiere bendecir a alguien, no le tiene que preguntar, ¿y si tiene? ¿Y si tiene para pagar la renta? ¿Y si tiene para los biles? Yo creo que si usted y yo queremos bendecir, Dios le bendiga. Aquí está. Lo mucho o lo poquito con lo que usted pueda dar. Pero hermanos, yo les invito que la próxima vez que queramos bendecir a nuestros pastores, no le preguntemos, ¿y tiene dinero para la gasolina? O asumamos que ellos lo tienen, porque sabemos que Dios los ha bendecido y los ha prosperado. Hay que sembrar, porque lo estamos haciendo en buena tierra, o lo vamos a hacer en buena tierra. Yo les invito a que apoyemos a nuestros hermanos misioneros una vez más, que apoyemos a nuestro pastor. Ustedes y yo sabemos que él continuamente, él está viajando para México. Hay gasolina que se tiene que invertir, no gastar, invertir. Hay alimentos que ellos también necesitan beber, comer. Hay muchas cosas. Biblias se tienen que comprar para evangelizar, material para instruir a los pastores para evangelizar. Vamos a comenzar a apoyar esas buenas obras, si acaso no lo hemos estado haciendo. Eso es una buena manera de sembrar. ¿Okay? Entonces, eso también segará. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué está sembrando en el presente? ¿Usted y yo estamos sembrando arrogancia? ¿O estamos sembrando amor? ¿O estamos sembrando mentira? ¿O estamos sembrando paciencia o fornicación o fe? ¿Qué estamos sembrando? ¿Cómo nos va en esa siembra? Es algo para pensar, hermanos. Es algo para meditar. Ahorita el Señor nos recuerda esta palabra, conocida por muchos de nosotros, pero el Señor no se equivoca. La palabra es para quien guste recibirla. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a pasar al siguiente, hermano. Entonces, eso también segará. Dice la palabra del Señor, eso también segará la siega. La siega es la recogida de los frutos de un cultivo. Y los sinónimos son la cosecha, la recolección y la recogida. Yo creo que se batalla en la siembra, ¿verdad? Porque hay que cuidar la tierra, porque hay que cuidar la semilla, porque hay que regarla, que no le dé el sol, que sí le dé el sol. Pero hermanos, lo más maravilloso es, o lo que a nosotros nos gusta como seres humanos, es cuando nosotros comenzamos a cosechar, cuando comenzamos a tomar los frutos de esa semilla. Si hemos sembrado semilla para, no sé, sandías. Qué hermoso cuando nosotros vemos que ya se llegó la temporada y hay esas sandías tan hermosas, las partimos y están tan jugosas. Recuerde esto, durante la siembra se sufre, durante la siembra padecemos, durante la siembra llueve,
nos llovizna. Durante la siembra, muchas veces nos desesperamos. Pero recuerde que después de la siembra llega la cosecha. Y algún día usted y yo vamos a cosechar lo que estemos sembrando y lo que hayamos sembrado en el pasado. El apóstol Pablo habría cosechado salvación en la vida de los Gálatas a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los judaizantes habrían cosechado todo lo opuesto a Pablo, de lo cual ya les mencioné. Okay. Vamos a leer los versículos del 8 al 10, ahí mismo en la epístola a los Gálatas, y dice la palabra: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gloria al Señor, aleluya. Si sembramos para la carne, que quiere decir la vieja naturaleza o las obras de la carne, mire, vamos a mencionarlas, ahí tengo el pasaje bíblico, vamos a mencionarlas nuevamente. Y en esta ocasión le voy a pedir a alguien si por favor puede leer Gálatas 5:21. ¿Quién lo tiene? Hermana Leti, Gálatas 5:21. Amén, hermana. Entonces nosotros hemos visto aquí, ya una vez leído en el capítulo 6, versículo 8, que cuando nosotros sembramos para la vieja naturaleza, en el 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Segaremos corrupción. Y si nosotros, y también acá vamos a ir al 21, vamos a regresar y ahí dice que no vamos a heredar el reino de Dios. Entonces, si nosotros sembramos para la vieja naturaleza, cosechamos corrupción, no heredamos el reino de Dios y heredamos destrucción y muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La palabra lo dice. Entonces ahora, si sembramos para el Espíritu, para la nueva naturaleza, es lo que quiere decir en este pasaje bíblico, cosechamos vida eterna, de acuerdo al versículo 8 en el capítulo 6. Cosechamos vida eterna. Cosechamos esa resurrección. El poder estar y el vivir con Cristo. El poder y alabar por los siglos de los siglos. Pero tenemos que sembrar para el Espíritu, para la nueva naturaleza. Amén. Entonces cosechamos la vida eterna y cosechamos los frutos del Espíritu. No está de más leerlos en el 5, Gálatas 5, 22, 23, y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos de cuando nosotros sembramos para el Espíritu, para la nueva naturaleza. Si hay ahí alguno de ellos que nos hace falta, hay que tener cuidado. Entonces quiere decir que no estamos sembrando bien, hermanos. Ahora, si sembramos, hacemos el bien cuando tengamos oportunidad. Me encantó esta palabra también. Mire lo que dice acá. Vamos a ir al 9. Gálatas 6, 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Así es. Y también, si no lo hacemos, cosechamos pecado, según Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Disculpe, hermano, no escuché. Le es pecado, lo dice la palabra, de acuerdo a Santiago 4:17. Ahora vamos a ir a lo que sigue.
A lo otro, hermano, por favor. Al último. Y vamos a la conclusión. Mire la conclusión. La ley de la siembra y la cosecha se aplica a todo el mundo. Siembra solo aquello que desees cosechar. Dios garantiza que la cosecha llegará. De acuerdo a lo que usted y yo sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Okay. Yo no sé lo que usted haya cosechado en su pasado, ni tampoco obviamente sé lo que usted está cosechando en su presente, ni lo que va a cosechar en el futuro. Pero el Señor sí lo sabe. El Señor sí lo sabe, y el Señor es bueno para con todos y cada uno de nosotros. Yo les animo, queridos hermanos, a que en esta tarde hay un tiempo para reflexionar, a que esta tarde nosotros reflexionemos. Solamente el Señor conoce lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, lo que hemos estado atravesando a través de la espera de la cosecha. Dios conoce por lo que usted está viviendo. Póngase de pie, por favor. Dios conoce por lo que usted y yo estamos pasando.